Tenía un romance tremendo con esa revolución que triunfaba. Estaba enamorado, fascinado, eran mis paradigmas, todos aquellos barbudos que bajaban de la sierra con sus collares y sus barbas. Yo decía, las barbas de Curujey y de Algarrobo, eran como árboles con barbas de esas de plantas parásitas, como si llegaran llenos de orquídeas. Para mí era un sueño surrealista, precioso. Y me creía todo eso con un romanticismo absoluto. Para mí era la perfección, el mundo nuevo, la claridad. Y a partir de ese momento iba a comenzar otra vida. Y todo eso es una credibilidad muy hermosa. Y te alimenta como un para siempre, aunque se echen a perder muchas cosas. Aunque se pudran en el camino. Aunque también se corrompen y muchísimo. En los años 60 y 70, lo que se está produciendo es lo que hemos llamado un proceso de desestratificación. Es decir, están desapareciendo estratos sociales, la pirámide de estratificación está adquiriendo una forma como de meseta, ¿sí? Porque la cúspide de mayores ventajas pues tiende a desaparecer. De hecho, incluso por los procesos migratorios, incluso se va a otro lugar, y la base de las desventajas de la pirámide también tiende a experimentar procesos de ascenso, de movilidad social ascendente. Si hiciéramos una historia social, de la evolución del sistema civil, por llamarlo de alguna manera, de una historia sociológica del proceso, es muy fácil advertir que entre los años 59 y 75 hay un proceso de homogenización. La estructura de clase socioclasista se simplifica enormemente, ¿no? Imagínate tú, la burguesía desaparece, la mitad de las clases más medias, hay una proletarización generalizada, una disminución permanente del campesinado. Entonces hay unas fuertes tendencias homogenizadoras. Yo pienso que la realidad cubana es muy compleja y siempre se tratan de reducir. En todos los medios, aquí, fuera de Cuba, se les da una lectura muy politizada, porque bueno, se ha ideologizado también la realidad. Cuba es un caso peculiar en el mundo de hoy. Entonces, una realidad tan peculiar que hay siempre una sola lectura política ahí de ambos lados, quiero decir. El cine cubano, precisamente la ley que le da creación al ICAI, que fue la primera ley cultural que dictó la revolución o el gobierno revolucionario, fue la ley de creación del ICAI, Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Por una política errónea de la dirección del ICAI, que quiso borrar totalmente el cine durante el triunfo de la revolución y partidas de cero. Lo que yo encontré en este instituto, que el cine es, además de entretenimiento, además de un gozo, además de ser placer, es un proyecto de otra naturaleza, incide en la vida de las personas, en la cultura, en la identidad. Eso lo encontré aquí en el ICAI. Ese modelo estaba ya anunciando una crisis, es decir, su capacidad de garantizar la reproducción ampliada e incluso la simple estaba cada vez más deteriorada. Se ha involucionado mucho, en todos los sentidos. Y ya te digo, lo puedes ver, porque además lo bueno que tiene eso es que incluso en esas películas, aunque el tratamiento de la realidad haya sido de manera superficial, ¿no? De todas formas estás viendo una realidad que existió, ¿no? Y la estás viendo, y si haces una comparación vas a ver que se va a sentir todo el deterioro, todo, la desidia, eso, la falta de pasión, o sea, toda esa pasión que había al principio, esa falta de pasión, ¿no? Y en los últimos 20 años, el golpe final a los cines se lo ha dado
primero el VH y finalmente el DVD. Y actualmente toda esta historia de los media players y la computadora, qué sé yo, en cualquier computadora está llena de películas, DVD, documentales. Es decir, hay una enorme circulación de mensajes audiovisuales. Jóvenes que han cogido cámaras y se han puesto a filmar cosas, y poco a poco lo importante es que la gente haga cosas y poco a poco van saliendo cosas con calidad, ¿no? Sobre todo en el documental yo creo que ha habido muchos trabajos interesantes. Los autores jóvenes tienen un muy marcado interés en los temas de la realidad social cubana. El corto es como la guerrilla del cine, ¿no? Yo saco un corto y te da la sensación durante los próximos 2 meses que toda La Habana habla de eso, ¿entiendes? Hay que democratizar la imagen. Entonces siempre el cine va a ser político, creo yo, va a ser político porque va a reflejar siempre algo. Y si el cine o la industria del cine está en manos del gobierno, por supuesto que va a reflejar lo que al gobierno le interese reflejar, así de simple. Pero de que hay espacios como la televisión a los que mis cortos van a ser los últimos en llegar, eso está claro, porque la televisión en Cuba en muchos sentidos así es muy estalinista, o sea, es muy optimista y muy de espaldas de la realidad, cosa que te digo, por ejemplo, el teatro y el cine no son así. Lo que pasa es que los cortos empezaron en un momento en que todavía hoy no es muy claro, mucho menos hace 6 años, en que no estaba muy claro para las autoridades culturales cubanas qué estaba pasando exactamente con el cine independiente, qué iban a hacer con eso. O sea, era una realidad, no lo inventé yo, ya venía de antes. Pero estaban pensando, bueno, ¿qué hacemos con esto? Lo seguimos ignorando, lo coproducimos, conseguimos un cine de La Habana para que se ponga ahí, lo ponemos por televisión, lo reprimimos, ¿qué hacemos? Yo creo que para explicar todo lo que ocurrió alrededor de Alice hay que contextualizarla. Y hay que ubicarse año 91, comienzo del periodo especial, desaparición de todos los países socialistas, sensación de aislamiento del país, de sentirse un tanto como una fortaleza sitiada. Pero además, por supuesto, eso era un problema también político, porque había un debate con el cine o con películas o con una parte de la producción del ICAI. O sea, las razones eran económicas y de productividad, de racionalización de recursos, pero también había un debate de tipo político e ideológico. Muchas veces esas cosas de censura o de exclusión, yo diría más de exclusión que de censura, son objetos desechables porque o el que se encarga de aprobarlo o no los entiende o no le gustan o no simpatiza o no le gustas tú o no simpatiza contigo, que también es eso y puede ser muy pesado, muy desagradable para muchas personas. Porque también, no sé, las películas se completan con la visión o la interpretación que hace cada espectador. Libertad de expresión absoluta, no sé si hay, no sé, en todos los países hay determinados códigos, determinadas cosas, ¿no? Aquí es un poco más evidente por relación a las cosas políticas y tal. Pero no creo que eso sea algo que castre la creación. A veces suele suceder lo contrario, que un poco de censura pues estimula la imaginación y las vías de hacer cosas diferentes para tú decir lo mismo de otra manera, ¿no? Yo me declaro un defensor de la diferencia, o sea, incluso trato de ser diferente cada día, que es una tarea muy difícil y creo que es muy revolucionaria en el buen sentido del término, porque el término revolución se ha manejado mucho y para mí revolucionar es precisamente reevolucionar, o sea, levantarte todos los días a construirte una vida diferente, distinta, una vida creativa. En películas quizás hay un tema general que es, bueno, la búsqueda de la felicidad, como en la comunicación humana, en el ejercicio de la comunicación humana, no puede haber espacio para los dogmas, el fanatismo, la imposición de un criterio sobre el otro, el respeto a la individualidad, la complejidad de cada ser humano, las contradicciones. En un lenguaje entonces que busca la ambivalencia.
un arte revolucionario, sí, pero dentro de los principios o lo que promulgaba la Revolución Cubana. Aunque este crear signifique destruir maneras de pensar, modos de hacer, pero destruir a favor de la construcción de otra manera de ser. Yo creo que la revolución, la idea de la revolución puede ser el escalón más alto de ese sueño que uno tiene de justicia social. Y bueno, pero no creo en la revolución. Cuando se convierte en dogma, en rutina, en cosa cristalizada, hecha. No me quisieron publicar la respuesta. ¿Por qué? Porque se cristalizan también muchas cosas, ¿ves?